8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el asambleísta Ramiro Vela, asambleísta de Tungurahua, miembro de la Comisión de Fiscalización, el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro y ex legislador. Asambleísta Vela, a ver, finalmente, ¿cómo quedó el juicio político a la fiscal general? Porque primero, luego de esa borrascosa sesión de griterío de los que ya perdieron la mayoría, que no lograron el juicio político, ayer el pleno de la asamblea, y tengo la resolución de 5 artículos, en donde con 76 votos se resolvió finalmente archivar las 2 solicitudes que previamente se sumaron. Y finalmente este es un capítulo cerrado. Por ahora puede mañana reactivarse. ¿Y en qué condiciones? Luego de lo que usted también vivió de cerca, esa sesión bochornosa de la Comisión de Fiscalización. Muy buen día, asambleísta Vela. Muchísimas gracias, estimado Miguel. Un saludo para el ex legislador y hoy compañero de panel. Agradecer primero por la oportunidad de decirle al país que prácticamente el juicio está archivado. Así lo ha manifestado el Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea. Hay que decirlo que se tomaron en cuenta varios temas. Una de ellas, que no se logró abocar conocimiento y calificar. Primero, unificar los juicios, que era la lógica. Había que primero unificar porque eran 2 juicios. Y así dice la resolución, inclusive del CAL, en la sesión del día lunes. Sesión que fue convocada de manera totalmente ilógica a una hora donde sabía la señora presidenta que el tiempo no le iba a alcanzar ni para debatir, ni para tomar decisiones importantes, porque 2 puntos que estaban incluidos en el orden del día sabían que iban a ser polémicos. El acatar una sentencia o no para reactivar unos juicios políticos que fueron lamentablemente archivados por retiro de firmas de manera ilegal e inmoral en la Asamblea. Y el otro, la unificación y la calificación de los juicios políticos de la fiscal. Esta sesión fue tan accidentada que terminamos con una apelación a la presidencia, que ustedes ya han visto, y con griteríos, golpes de mesa, insultos y todo lo demás, de un sector político ya conocido en el país. No es la primera vez. Yo, la verdad, traté de mantener mucho la calma. Muy difícil manejar así una sesión. Ricardo no estuvo ni siquiera preparado, el asambleísta Alvarado, porque no estaba en mente apelar la presidencia, y terminamos haciendo las cosas equivocadas. Y lo digo porque lo reconocí, pero por insistencia de este grupo de asambleístas se terminó votando una moción que sabíamos que era la segunda moción. Había que primero unificar los juicios. Ayer se lo ratificó porque así decía la decisión del CAL. Y bueno, en esa sesión accidentada que terminó al día siguiente, ya una vez culminados los plazos, porque se terminaba a las 12 de la noche, por eso no entiendo cómo citó a las 9, sabiendo que no se iba a alcanzar. Gritaban, queremos debatir, golpeaban las mesas, pero citaron a las 9 de la noche a la sesión. Pudo haber citado temprano y tenían todo el día para debatir. Es decir, hay muchas cosas raras ahí. Además, y yo voy a ser muy concreto, tuvimos acceso ya a la lista de comparecientes invitados a el posible juicio político de la fiscal, y lo que buscaban eran dañar absolutamente todos los casos que están en proceso judicial. Estaba invitado Ronnie Aliaga, estaba invitado el expresidente Correa, el expresidente Lazo, invitados jueces, invitados los excomandantes de la policía, doña Tania Varela, que no ha querido venir nunca a la comisión, pues ahora ya quería venir. Estaban invitados personas que están detenidas en este momento por el caso Plaga, por el caso Purga. Esos eran los comparecientes que pretendían los proponentes del juicio traer en 8 días. Es decir, en 8 días querían hablar de todos los juicios que se están dando en este momento y aparentemente solucionarlos, y por supuesto encarar a la fiscal en este tema. Y ahí estaba, repito, en esa lista, Ramiro, estaba también Vilma Terán, porque él no presenta pruebas, descargos, nada en los juicios penales, pero sí quiere ser un artista en la Asamblea Nacional, con tribuna. Estaba el ex defensor del pueblo y otra vez estaba el señor Terán. ¿Cuál defensor del pueblo? ¿El sentenciado por abuso? ¿Abuso de una mujer? Él también. Él y me parece que la esposa también estaba invitada a comparecer. Es decir, se buscaba encarar a la fiscal durante todo el proceso en diferentes casos,
que hubieran viciado absolutamente todo el proceso, hubieran hecho que la fiscal no se presente. En el primer caso, luego le hubiera tocado dar un paso al costado en el tema de investigaciones y se hubieran dañado todos estos procesos. Y esto es la verdad, lo que hay que decirle al país, es lo que se buscaba con estos procesos. Lamentablemente el apuro y la intención de ellos de hacer las cosas hizo que se dañe ciertos temas. Yo tengo que ser consciente en fiscalización. Repito, no pudimos sacar las cosas como deberían haber sido, equivocadamente, repito, por una intención inclusive y una presión que ustedes vieron que es muy complicada manejarla y que los ciudadanos deben tomar en cuenta. Yo he sido muy crítico con escolta legislativa, pero no se puede permitir eso. Creo que la Asamblea también, y se lo he dicho al señor presidente, debe de una vez por todas sancionar a quienes no saben comportarse dentro de la Asamblea, porque no se puede permitir que esto siga pasando y que vuelva a pasar a lo mejor en otro momento. Y para finalizar, yo había adelantado que esto lo tiene que resolver el Pleno, porque no había otra alternativa. Y así se propuso ayer, porque los tiempos habían culminado, y siendo el Pleno la máxima autoridad, ayer se puso a consideración una resolución que terminó votándose con 76 asambleístas a favor de unificar y de archivar los juicios políticos contra la fiscal. Asambleísta Vela, bueno, esos sectores son expertos para hacer escándalos, insultos, alzar la voz, todo quieren imponer a la fuerza y lograr impunidad. En todo caso, en definitiva, lo que ocurrió en la comisión primero y luego en el Pleno ayer, se les cayó el show por los nombres que usted da a conocer que se estaban preparando, se les cayó el show y una nueva emboscada a la fiscal general. Repito, los nombres están ahí en las comparecencias. Además que nos pasó en el caso de la canciller, porque el problema es que los juicios políticos deberían ser tratados en base a las causales, ¿sí? Causales de incumplimiento de funciones. Pero si usted ve los últimos 3 juicios políticos, salvo el de Wilman Terán, que fue una defensa a ultranza, ¿sí? Donde le permitieron hacer de todo, donde le permitieron hablar sin tiempo. Aparentemente tenía media hora, hablaba 45 minutos, donde se permitió ingresar prueba nueva, donde se permitió ingresar temas que no podían hacerlo porque habían este tema de que estaban ya siendo atacados por la justicia ordinaria. Lo iban a hacer lo mismo, iban a manejar así, y sin hablar de, repito, un sinnúmero de cosas que seguramente tenían preparado para presentarlos dentro del juicio. Pero ese es un tema político. El tema otro es que lamentablemente el tiempo no le alcanzó a la comisión el día lunes en esta sesión. Terminamos en la madrugada del siguiente día sin hacer las cosas como deberíamos haberlo hecho. Bueno, pero eso es falla de la conducción de la comisión. ¿Por qué instalan la noche y después se lavan las manos? Correcto. Y no solamente eso. Hay que recordar que la apelación se da primero porque apenas se instala la sesión, el punto 1 era acatar la sentencia de un juez por el tema de los otros juicios políticos. Sin embargo, Pamela Aguirre empieza ya dando usted puede revisar el video, empieza dando ya un criterio. No voy a acatar la acción del juez, pero si ella tiene ya un criterio particular, ¿para qué convoca la sesión a la comisión cuando es la comisión que al final terminó acatando la decisión la que tiene que decidir? Y así dice el dictamen. Y esa fue la exigencia nuestra de la convocatoria, pero se pasa del punto 1 al 2 bajo el cuento de que eso es normal. Si nosotros no queremos tratar el punto 1, lo trataremos después o clausuramos la sesión y queda pendiente. Y ahí es cuando 2 asambleístas, yo más bien mantuve la calma, pero el asambleísta García y el asambleísta Majinga pidieron la palabra, no se les dio, se les apagó el micrófono, que esto no es nuevo porque nos lo ha hecho en las sesiones virtuales, se apagó el micrófono y el asambleísta Majinga terminó pidiendo la apelación de la presidencia. Ahora, un comentario. ¿Qué pasa? ¿Se podría decir con esta votación en la comisión sobre el caso juicio a la fiscal, ¿haya otra mayoría legislativa o no? 5-4. En la mayoría de posiciones de la Comisión de Fiscalización ha habido esa mayoría. Mayoría que casi siempre depende mucho del voto de Lenin Rugel. Yo también he tenido... Bueno, pero él ya dice que lo echaron del partido y él está ya independiente y votará como considere conveniente él. Yo creo que debemos votar con la cabeza
y debemos votar con la razón, debemos votar con el sentido común, y por eso insisto que yo en algunas votaciones tampoco es que siempre me alineo a una mayoría, creo que hay que pensar y analizar ciertos puntos, pero repito, esto ha pasado ya, estos 5 votos. Cambia todo cuando el quinto voto, porque Revolución Ciudadana tiene 4 asambleístas, se abstiene o vota en contra, porque cuando se abstiene, al haber el empate, quien dirime, como ha pasado y en otras oportunidades, es la presidenta Pamela Aguirre. Un tema final, por el momento, asambleísta Ramiro Vela. ¿Qué piensa de la respuesta que ha dado ayer la fiscal? Primero, que dice ella en un comunicado: sabíamos que los narcojuicios políticos nacieron viciados, sin el sustento de un proceso que este tipo requiere, y que el deseo único particular de este grupo político es la búsqueda de impunidad. Se les cayó esto. Lamentablemente, cuando hablamos de los que estaban invitados, entre comillas, comparecientes por parte de los interpelantes al juicio político, están involucrados en varios casos muy complicados. Repito, metástasis, purga, plaga, poder... sentenciados y otros procesados. ¿Qué calidad moral tiene esa gente? Y otros sentenciados y procesados. Usted lo acaba de decir. Ahora entendemos del por qué ese calificativo de la señora fiscal, y vuelvo a repetir, hoy nos ha tocado estar del lado del país, mientras en Estados Unidos se está condenando un contralor, y lo dije ayer en mi intervención en el Pleno, cuando Ecuador lo dejó irse de vacaciones con todo el dinero del planeta, porque nos robó al Ecuador, se llevó el dinero de la corrupción. Estados Unidos nos está dando de una u otra manera un cherlazo, nos está diciendo: hey, ustedes controlen la corrupción. No podíamos permitir que esto pase. El país hoy va a tener una respuesta contundente contra la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Y creo que esto tiene un respaldo mayoritario de los ecuatorianos, porque no había dónde ponerse en otra posición dentro de la Asamblea. Bien, la bienvenida al doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de gobierno, ex legislador. ¿Cómo ha visto usted este desenlace final del juicio político contra la fiscal general? Buen día, Juan Manuel. Miguel, al asambleísta Vela y a la audiencia, mi saludo respetuoso. Afortunadamente se ha llegado a este resultado, porque más allá de los procedimientos, ya en lo de fondo, en lo estructural, lo que tiene que ver con lo político y sobre todo con la ética pública, sin duda alguna que corría un serio riesgo de ser menoscabado, porque hay que estar claros. El asambleísta Vela con absoluta claridad nos dice que en el Parlamento lo óptimo es votar al menos con el sentido común, pero no siempre esto es lo que prima, porque hay otro tipo de acuerdos que son los que terminan definiendo las decisiones de los legisladores. Y digo esto porque no podemos perder de vista, Miguel, Ramiro y audiencia, que lo que cambia el escenario que venía desarrollándose desde que se instala este nuevo periodo legislativo y presidencial, lo que marca un punto de quiebre es la publicación que hace la ministra fiscal de lo que se denomina el caso Metástasis en diciembre del año anterior. Porque antes de eso, al instalarse el Parlamento, resulta que el gobierno, aliado con el socialcristianismo, terminan pactando con el correísmo, no solo para la organización de la Asamblea Nacional, sino para llevar adelante una agenda que para nadie puede pasar por desapercibido, mantiene históricamente el correísmo, de procurar a toda costa enervar los procesos que en algunos casos han llegado a sentencia y en otros están siendo desarrollados, y que están sustentados en problemas de corrupción, en delitos que tienen que ver con el asalto que produjeron al Estado ecuatoriano cuando ellos fueron gobierno. Y en consecuencia era obvio que lo que existía detrás de eso es una decisión del silencio frente a lo que se iba a operar, como en efecto estuvo ocurriendo
particularmente en el Consejo de la Judicatura, no podemos porque hay que recordar que incluso Wilman Terán tenía la intención de suspender a la ministra fiscal. Recordemos que en el Consejo de Participación Ciudadana, al mando de este señor Allen Berbera, intentaron, con algunos pretextos, también buscar la destitución de la ministra fiscal. Pero el gobierno, con el Partido Social Cristiano, entre otras cosas, en la distribución de las comisiones legislativas, le entregaron la comisión de fiscalización al correísmo, que es una herramienta a través de la cual iban a impulsar esa agenda, de tal modo que ese punto de quiebre que implica la publicidad de Metástasis es indudable que rasga el escenario político y pone de relieve el problema de la ética pública como un asunto que debe ameritar importancia para los ciudadanos y particularmente para los protagonistas de la política, y esto implica que al menos en las formas tengan que ir distanciándose un poco, sobre todo el gobierno nacional. Entonces, el propósito que buscaba el correísmo a través de este juicio político, que no era definitivamente la destitución de la ministra fiscal, porque ya no estaba a su alcance, habían dicho diversos sectores legislativos, incluido el socialcristianismo y el gobierno, que no votarían por la destitución de la ministra fiscal, pero sí iban a aprovechar esa tribuna, con lo que hoy lo ratifica el asambleísta Vela, una serie de maniobras de, entre comillas, testimonios interesados de gente que lo que iba a procurar era deslegitimar la acción de la ministra fiscal, porque los correístas tienen básicamente dos objetivos ya de cara, independientemente a la búsqueda exclusivamente política al interior del legislativo. El uno tiene que ver con mantener la fidelidad de sus huestes, porque el correísmo al interior del país no es una corriente política, es una enfermedad. A los que le siguen a Correa, igual que pasa en lo internacional con el socialismo del siglo XXI, se les puede demostrar que la Luna es un satélite de la Tierra, pero ellos están convencidos que la Luna es queso. Entonces, se les demuestra que varios de sus actores protagónicos son unos pillos contumaces, pero ellos siguen convencidos de que esto es una persecución judicial. Entonces, lo que procura el correísmo a través de estas maniobras es mantener, profundizar esa enfermedad que tienen de convencerse que ellos son poco menos que candidatos a los altares y que son víctimas de una persecución. Y por otro lado, como en esta onda del socialismo del siglo XXI, parece que tienen algunos partners en organismos internacionales y lo que han hecho es presentar impugnaciones a la sentencia de este caso Sobornos o Arroz Verde. Lo que intentan es buscar elementos que desde la deslegitimación a lo que ha actuado el Ministerio Fiscal, en ese caso, procurar que en organismos internacionales finalmente declaren que ha sido indebido lo que ha pasado en el Ecuador y consecuentemente a través de eso lograr que se consagre la impunidad, porque esto está asociado con ese intento que hicieron de reforma al Código Integral Penal, cuando de contrabando intentaron que las sentencias que se dictan al interior del país puedan ser enervadas por informes de comisiones de organismos internacionales. Entonces, frente a lo político por un lado y sobre todo a la ética pública, sin duda alguna, Miguel, Ramiro, audiencia, esto que ha acontecido como una resolución del Pleno de la Asamblea es saludable para el país. Consecuentemente, doctor Juan Manuel Fuertes, esta resolución con 76 votos cierra un capítulo del cual se quiso hacer un show, quizás una nueva emboscada a la fiscal, como nos ha relatado el señor asambleísta Ramiro Vela, quienes iban a comparecer. ¿Qué tiene que ver el ex defensor del pueblo sentenciado por abuso a una mujer, sentenciado
no presunto, sentenciado. Y así el resto de gente que está en La Roca, gente que está en la cárcel 4, haciendo un show para tratar de acribillar a la fiscal que valientemente viene enfrentando a la delincuencia? Yo no creo que sea simplemente un propósito de show. Este es un instrumento para conseguir otro tipo de fines. A ellos no les interesa convencernos a nosotros que son unas mansas palomas. No, ellos dirigen claramente su propósito y su mensaje hacia sus huestes y a los otros objetivos, reitero, en organismos internacionales que terminen alterando la condición de condenados y de fugitivos de varios de estos personajes encabezados por su líder, el ex presidente Correa. Doctor Fuertes, a propósito de lo que usted dice, ¿por qué eso que hacen escándalo, tratan de conversar en el exterior o aquí, ¿por qué no presentaron o no presentan pruebas en el debido proceso, con derecho a la defensa, con el principio de inocencia, como ha habido el caso Sobornos? ¿Por qué no presentaron? ¿Por qué no presentan caso Metástasis, Purga, Plaga? No le hacen plataforma al señor Vilman Terán en la asamblea y no presentan pruebas de descargo en los juicios penales, que sería lo lógico. Bueno, porque ellos armaron todo un esquema y utilizaron a piezas como el primo Galito, me refiero al ex fiscal Galo Chiriboga, como el ejemplo de contralor al que le condecoraron incluso, como el señor Poli, que se encargaban de encubrir todas las pillerías que hicieron durante ese gobierno. Y como actuaban sobre seguro, Correa decía que van a gobernar ni sé cuántas décadas de acá el país. Tenían la certeza, dijeron, tenemos un contralor de lujo, dijeron. Hoy está condenado en Estados Unidos y aquí también recibió una condena. Claro, pero como proyecto político, ellos asumían que utilizando toda la estructura gubernamental con una, sin duda alguna, eficaz campaña publicitaria, iban a quedarse durante muchísimo tiempo. Era obvio que iban a colocar a sus peones o a sus alfiles en los organismos de control, en la administración de justicia, y consecuentemente no iba a ser posible por las buenas, es decir, siguiendo los procedimientos judiciales adecuados, verificar sus pillerías y condenarles por sus delitos. Bueno, resulta que les falló cuando Rafael Correa decidió darse unas vacaciones y ponerle por un tiempo a Lenín Moreno, y Lenín Moreno se altera, cambia el esquema que venía observándose, y entonces es posible que a través de los organismos institucionales, pero sobre todo por una actitud decente y valiente de la ministra fiscal, finalmente estos tipos sean condenados ante la imposibilidad al interior de la administración de justicia del país de lograr revertir esos fallos o de detener los procesos que siguen adelante, porque también en esto hay que ser claros, Miguel, precisamente porque ellos actuaban sobre seguro. Hoy saben a ciencia cierta que el instante que empieza a develarse un tema de pillería, esto se cae en un efecto dominó, y esto lo estamos constatando. A partir de Metástasis han ido multiplicándose los procesos investigativos que están poniendo al descubierto toda la trama delincuencial que estuvo en vigencia. Y como, reitero, acá en el país no tienen la posibilidad que tuvieron antes de incidir en forma determinante para pasar en la oscuridad, ahora lo que recurren es a organismos internacionales, porque seguramente allí tienen algunos infiltrados que son partícipes de esta enfermedad mental del socialismo del siglo XXI y creen que desde esos espacios es factible que puedan alterarse los resultados judiciales del país. Por eso, insisto, no hay que perder de vista lo que intentaron hacer en esa reforma al Código Integral Penal.
Asambleísta Ramiro Vela, ¿qué se viene en la Comisión de Fiscalización? Luego de este juicio ahora, vienen los 3 juicios pendientes contra ex altos funcionarios del gobierno anterior. Sí, estimado Miguel. Primero, 1000 disculpas. He tenido que cambiar de escenario porque tengo que viajar hacia la ciudad de Riobamba, donde sesiona la Asamblea hoy. Y sí es lo lógico. Así dice inclusive el primer punto que tratamos en la Comisión de Fiscalización. Debemos acatar una sentencia que prácticamente le dice a la Asamblea: te equivocaste, porque todo el lío que se armó es por propia iniciativa de la Asamblea, cuando se les ocurrió retirar las firmas de 3 juicios políticos que ellos mismos lo presentaron. La sentencia claramente dice que eso no era legal. Si bien es cierto, fue una estrategia política de cierto sector, hablando directamente con el tema electoral, porque lo que buscaban era llamar a los ministros actuales, saltándose otros juicios políticos para afectar al gobierno. La sentencia dice que tenemos que tocar esos 3 juicios. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque hay otro problema ahí sobre el tema de el año que usted puede tener para buscar conocimiento de los juicios del gobierno anterior, pero es lo que nos toca hacer. Inclusive en la sesión de la Comisión de Fiscalización, el primer punto fue aquello: acatar la sentencia, y es lo que le corresponde. Estamos a la espera, por supuesto, de un dictamen del CAL en las próximas horas, porque la Comisión de Fiscalización remite ese informe al CAL. ¿Y el juicio político planteado también a la ministra del Interior, Mónica Palencia? En orden de prelación, el juicio político de la ministra Palencia queda suspendido, primero por la sentencia y segundo porque al acatar esa sentencia, los 3 juicios políticos contra los exministros, que empiezan con el de Sebastián Corral, tienen que primero pasar aquello y luego vendrá el juicio político, ya archivado el juicio político de la fiscal. Después de estos 3 juicios políticos, según el orden, se reanudará porque está suspendido el juicio político de la señora ministra del Interior. Y si hablamos un cálculo de tiempo, ¿esto será tal vez noviembre, diciembre, el juicio a la ministra Palencia? Yo creo que un poco más, inclusive un juicio político se demora con todas las prórrogas y todo sin que pase mayor cosa 40 días, ¿no? Es decir, si se empezaría con Sebastián Corral, exsecretario de Administración, tendrán que cumplir todos los plazos, iniciar el proceso en la Comisión de Fiscalización, cumplir los plazos, las pruebas de descargo, etcétera, en los 3 juicios que están pendientes. Correcto, en los 3 juicios que están pendientes, pero ahí hay un problema que ya voy adelantando. Para el mes de noviembre se culmina el plazo del año calendario que usted tiene para seguir juicios políticos a los ministros del gobierno anterior. No sé si vamos a alcanzar a llegar al tercer juicio político. En mis tiempos serían 2 juicios políticos, iniciado el tercero. Pero claro, entonces, ¿para qué plantearon, luego retiraron las firmas, otra vez quieren? Es decir, casi como un juego de fiscalización, asambleísta Vela. Y un juego que le ha costado muchísimo a la Asamblea, porque ya ven el lío que nos hemos metido, inclusive con una acción de protección, retomar juicios, adelantar otros, iniciar procesos y luego retrotraerlos, que es algo increíble. Pero repito, esto lo generó la propia Asamblea con el retiro de sus firmas. Doctor Juan Manuel Fuertes, a ver, un comentario respecto de estos 3 juicios que se retoman, deben retomarse en la Comisión de Fiscalización, y luego el juicio a la ministra Palencia. En general, la fiscalización es un instrumento democrático que sirve para verificar frente a algunas sospechas el incumplimiento de las funciones de ciertos funcionarios que tienen un rango destacado. A partir de ello, provocar correcciones o, en su defecto, impulsar sanciones, dependiendo del caso. Pero esto requiere algunos requisitos para que pueda cumplir eficazmente. El uno, sin duda alguna, es que esto no esté motivado exclusivamente en afanes politiqueros. O sea, pueden ser afanes políticos, sin duda alguna, y eso es respetable. Pero cuando de por medio hay otros propósitos que no van enmarcados en la seriedad de la política, ya en sí mismo es una deficiencia. Y por otro lado, también debe tener esto el sentido de la oportunidad, porque se supone que esa auditoría, para que tenga efectos de carácter político,
tiene que verificar con cierta prontitud en relación al hecho cuestionado que sea investigado y sea sancionado. Pero incluso ya desde lo periodístico, Miguel, me imagino que resulta casi irrelevante que después de haber transcurrido tanto tiempo se escudriñen actuaciones cuestionadas de funcionarios que prácticamente desde el punto de vista del interés de la opinión pública y desde hechos que por el tiempo transcurrido han dejado de tener importancia, como que, reitero, al menos desde lo periodístico, generen algún tipo de interés importante en la audiencia, mucho más desde la búsqueda de los efectos tanto políticos como eventualmente judiciales en el caso de verificarse que en realidad ha habido un incumplimiento de esas funciones. De tal modo que estos 3 juicios me parece que van a terminar siendo una pasadera de tiempo, una gastadera de dinero, porque es dinero el que se invierte a través de lo que se paga a los parlamentarios, en fin, de lo que el país no va a sacar ningún provecho. En todo caso, la comisión va a ventilar de acuerdo a los tiempos. No nos olvidemos que 100 asambleístas van a la reelección, consecuentemente deberán dejar su curul y se incorporarán a los suplentes. Esto pudiera cambiar incluso el panorama, votación, bloques, mayoría, en medio de estos juicios políticos que van a emprender, doctor Fuertes. Sí, siempre existe esa posibilidad, no necesariamente, sobre todo entre asambleístas alternos que van a principalizarse y que no pertenecen a las filas del gobierno. Se podría garantizar que mantengan lealtad, fidelidad a la organización política o a la bancada, siempre. Sí, pero reitero, en lo fundamental, Miguel, supongamos que se producen efectivamente estos juicios políticos en contra de estos 3 ex altos funcionarios del gobierno de Lasso. ¿Cuál es el efecto en lo político, en lo social, incluso en lo comunicacional? Este es un diálogo con... sí, por favor, para que continúe, doctor Juan Manuel. Decía que en la medida que ha transcurrido tanto tiempo, de pronto ya la ciudadanía ni siquiera recuerda qué funciones cumplieron los funcionarios que van a ser interpelados, de tal manera que con independencia que en efecto lleguen a desarrollarse estos juicios políticos, ya de cara a los intereses y a la atención del país, esto va a ser insignificante. Siendo insignificante, pero pudiera cambiar la actuación, las relaciones de los bloques y también los resultados en los juicios políticos. Sí, siempre existe esa posibilidad, porque ya no serían los asambleístas titulares, sino los alternos quienes tengan que participar en la discusión y en la decisión sobre el destino de esos funcionarios en cuanto procesados en un enjuiciamiento político, y excepto, me imagino, en el caso sobre todo de la bancada de gobierno, en las otras existe la posibilidad que se desalineen de lo que sus organizaciones, sus dirigentes puedan orientar, y esto es básicamente una ratificación de lo irrelevante que en términos de importancia implican para el país estos enjuiciamientos políticos. Me parece que frente a eso deberían, si es que efectivamente van a hacerlo, realizarlo con la celeridad del caso, sin sesiones kilométricas, sin intervenciones absolutamente bizantinas como suele ocurrir, y más bien dedicar el tiempo de la Asamblea a tratar otros temas particularmente legislativos que con seguridad pueden generar un impacto distinto y positivo para el país. Doctor Fuertes, el panorama político en la Asamblea, como con el cierre del capítulo del juicio a la fiscal,
¿Va a continuar en estas condiciones o puede cambiar? ¿Cómo ve usted el panorama en la Comisión de Fiscalización cuando los 4 votos que dominaban en la comisión ahora se han quedado en minoría, al menos con la votación del juicio político a la fiscal? En el horizonte, lo único que aparece, considerando los tiempos, como algo importante, tanto para lo político cuanto para el país, sin duda es este intento de enjuiciamiento político a la ministra del Interior. Por fuera de eso, al menos al momento, no se vislumbra ningún otro asunto que pueda ameritar algo importante que impacte en lo político, considerando además el escenario electoral, como para que a estas alturas esa comisión de fiscalización se convierta en un alfil en el tablero político. De tal modo que este cambio en la correlación de fuerzas, asumo que, con excepción, reitero, de la eventualidad del enjuiciamiento a la señora Palencia, prácticamente no adquiere mayor importancia. Doctor Fuertes, ¿y el panorama político electoral cómo ve usted? Igual, ¿no? Al momento sigue básicamente manteniéndose la misma proyección, es decir, hay un presidente de la República que seguramente va a ser candidato a la reelección, que tiene números interesantes, blandos, por supuesto, no tienen la sujeción, la fortaleza del caso. Podrían cambiar, pero hay que reconocer, son números altos. El estar en el ejercicio del gobierno genera una enorme ventaja, por eso la preocupación del gobierno para que no sea la vicepresidenta Abad quien se encargue el Ejecutivo durante la licencia que deberá solicitar para participar en campaña el presidente Noboa. En el otro lado tiene al correísmo con números importantes, como históricamente han mantenido en estos últimos años, eso sí, muy duros. Por eso reitero este señalamiento de que el correísmo, más que una corriente política, es una enfermedad mental para sus seguidores. La incursión del señor Topic me parece a mí que más bien va a tener un efecto cerveza, es decir, que la espuma sube rápidamente, pero luego se desparrama y adquiere el volumen normal. Y tenemos una lista larga de candidatos que probablemente no alcancen números muy importantes en porcentaje en el rendimiento electoral. Lo lamentable es que más allá de la cantidad de candidatos, muchos de ellos no le aportan absolutamente nada a la democracia, porque en esto no siempre se trata de que usted tenga el 10, el 20% de la votación. Puede tener el 1%, pero esa participación en términos de propuesta, de debate, le aporta a la democracia. Pero varios de estos candidatos son tan insulsos, son tan improvisados, que seguramente no solo que no le van a aportar, sino que van a terminar perjudicándole con su participación al sistema democrático. Pero bueno, esas son las reglas del juego que dejó instalada el correísmo al permitir que proliferen tantas organizaciones políticas con la alcahuetería del Consejo Nacional Electoral, que posibilita que muchas de ellas existan con oxígeno, con vida artificial, y que muchas de esas organizaciones políticas rentabilicen, es decir, se conviertan simplemente en espacios que se alquilan para promover candidaturas, lo cual en sí mismo no solo que es un problema en contra de la democracia, de la democracia, sino que es un fraude público, en definitiva una gran estafa pública a la ciudadanía. Volviendo al tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional, si hay un cambio, si entrarán casi 100 asambleístas suplentes, ¿cómo ve usted el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que es otro de los afanes del correísmo, a lo que se suma el Partido Social Cristiano, pero también construye? ¿Cómo ve ese panorama? A mí me parece que ese sería un juicio muy importante, no tanto por en qué termine,
en la destitución o no de la ministra, sino porque permitiría debatir ya con otro tipo de elementos sobre la real condición de la delincuencia, de la inseguridad y del efecto de lo que en términos de decisiones ha implementado el gobierno nacional. Pero claro, frente ya a lo que podría implicar el desenlace, el hecho que haya una sustitución numéricamente tan importante de los legisladores titulares sí genera una gran incertidumbre sobre lo que podría acontecer con quienes van a sustituirlos, porque en condiciones normales, a juzgar por todo lo que han anticipado como anuncio diversos bloques legislativos, podría casi estar garantizada la destitución de la ministra Palencia. Y esto decía, época electoral no podría cambiar si cambia la composición con los legisladores suplentes y el gobierno logre quebrar esos 92 votos que pretenden censurarla. Ese yo lo veo como el escenario más probable en el evento que llegue efectivamente a producirse la interpelación, porque reitero, no se trata de legisladores que necesariamente estén en primer lugar allí por efectos de su militancia o porque tienen una lealtad profunda con su organización política, con su dirigencia, dentro de la precariedad de las agrupaciones políticas del país, sino más bien por otro tipo de motivaciones personales, a veces simplemente puestos allí de relleno, y en la medida que no tienen ni convicciones ideológicas ni fidelidad a la organización, es perfectamente factible que sucumban a los incentivos que siempre tiene a mano un gobierno. Bien, muchas gracias por participar en este debate. Iniciamos con el fallido juicio contra la fiscal general, que ha calificado como un narcojuicio político, que quedó archivado este martes, y también hablar del panorama en la Asamblea Nacional y la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias al asambleísta Ramiro Vela, de ADN de la provincia de Tungurahua, y el ex asambleísta, ex viceministro de gobierno, doctor Juan Manuel Fuertes. Muy amables su aporte. Gracias, Miguel, y a la audiencia. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates, quiero dar a conocer una información de última hora. Usted prende noticias. Aquí, al instante. Última hora. Bueno, una información de última hora que viene de España, publica diario El País de Madrid. Luego de un largo debate, el Congreso español resolvió por mayoría de votos, 177 votos, respaldar la propuesta del Partido Popular para reconocer a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente electo de Venezuela. Dice la información que el Congreso ha respaldado este miércoles la proposición no de ley del PP para reconocer como presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, quien llegó a España el fin de semana tras recibir asilo político por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa salió adelante con 177 votos a favor, gracias al apoyo del PNV, Vox, UPN y Coalición Canaria, sin que haya sido necesario el respaldo de los 6 diputados de la Junta de Cataluña, que no han participado en la votación por coincidir con la Diada de Cataluña. El gobierno del presidente Pedro Sánchez, por el momento, hay que decirlo, no es una decisión vinculante la del Congreso, pero muy importante, el gobierno no tiene pensado el reconocimiento de Edmundo González, aunque el presidente Pedro Sánchez ha reconocido esta madrugada que sí cree que el opositor ganó las elecciones, pero ha manifestado que su prioridad es sacar del poder a Nicolás Maduro a través de una operación internacional con sus socios europeos y algunos países muy relevantes de Latinoamérica como Brasil y Colombia. Aquí es contradictorio lo de Pedro Sánchez, no reconoce todavía hasta este momento, pero cree que sí debe salir el dictador Maduro. Si debe salir, debería entregar el poder al
presidente electo, que es Edmundo González Urrutia. Hasta el día de hoy no han presentado ni actas ni los votos. Es decir, eso fue tramposo, un robo descarado del dictador Maduro. Concluye esta información del país. Durante la sesión en el Congreso, el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha sugerido que líderes socialistas están corrompidos por la narcodictadura de Maduro. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Desde pequeña, Jessica siempre soñó con ayudar a los animales.